Señales y sistemas, unidad 5, transformada de Fourier. En esta transparencia, como en todas las demás unidades, tenemos un pantallazo de por dónde estuvimos, dónde estamos y lo que nos queda. Antes de meternos con transformada, vamos a hacer un pequeño repaso de serie de Fourier. Acá tenemos la ecuación de análisis que nos permite recuperar la señal continua periódica a partir de los coeficientes A de K. La ecuación de análisis que nos permite encontrar los coeficientes A de K a partir de la señal X de T. Estas ecuaciones también las podemos interpretar como la ecuación de transformación del dominio temporal al dominio késimo o al dominio K de omega 0, un dominio frecuencial. Sería como una especie de transformada desde el dominio, desde X de T a los A de K, y la expresión de AT transformada desde los coeficientes A de K a mi señal X de T. Es importante destacar que los coeficientes de Fourier A de K de una señal X de T como una transformación es única, es decir, puedo ir desde el dominio T al dominio K o al dominio K por omega 0 y volver por el mismo camino. Los coeficientes A de K puedo interpretar que miden la potencia de mi señal X de T en la dirección del armónico késimo o en la frecuencia K por omega 0, y las condiciones de convergencia están dadas por las condiciones de Dirichlet. Vimos algunas propiedades como la de linealidad, la de desplazamiento temporal, en donde en el dominio de los coeficientes o en el dominio transformado se observa un agregado de fase dado por K omega 0 T0. La propiedad de escalamiento temporal, muy interesante ella, en donde los coeficientes A de K se mantienen sin cambio. En el dominio del tiempo vimos que la convolución se reduce al producto de los coeficientes A de K por B de K. No es ninguna sorpresa porque este comportamiento en las propiedades ya lo vimos en el caso, por ejemplo, de la transformada de Laplace. La relación de Parseval, muy importante, muy interesante, porque me dice que la potencia en un periodo de mi señal X de T, que la puedo obtener de esta forma, está dada también por la sumatoria del cuadrado de los coeficientes A de K. Esta expresión es la que me permite interpretar a los A de K como el valor de potencia de la señal X de T en esa frecuencia, en la sociedad del armónico késimo. Bueno, ahora sí nos metemos en transformada de Fourier. ¿Cuál es el propósito o el objetivo de la transformada de Fourier? Como vimos la clase pasada, con la serie de Fourier logramos un análisis frecuencial para señales de tiempo continuo y discreto, pero del tipo periódico. La transformada de Fourier trata de extender ese análisis frecuencial para señales aperiódicos. Para conseguir de alguna forma la extensión del marco de serie de Fourier a señales aperiódicas, la idea es si podemos modelar una señal aperiódica a partir de una señal periódica. Si logramos hacer eso, que es lo que vamos a hacer, logramos la extensión del análisis frecuencial de Fourier a señales aperiódicas. Bueno, para eso vamos a jugar con el siguiente ejemplito. Tenemos una señal cuadrada, periódica ella, de periodo como puede verse acá de t unidades de tiempo, t segundos. Su valor alto toma el valor 1, su valor bajo toma el valor 0, y la duración del nivel alto es de p unidades, p segundos. Si ustedes hacen las cuentitas, abro paréntesis, no alcanzamos a hacerlas, se las mostré en la unidad anterior, cierro paréntesis, vamos a
obtener esta expresión, ¿sí? Que los ADK los puedo obtener mediante esta expresión. ¿Estos coeficientes son complejos? Les pregunto. Bueno, la respuesta es que no son de valores complejos, son de valores reales. Y el por qué, bueno, eso sí, se los dejo a ustedes. Veamos cómo queda el espectro de frecuencia, es decir, el gráfico de los ADK respecto de K omega 0. En este caso, al ser ADK de valores reales, me va a alcanzar con un único gráfico. No tengo que hacer el de magnitud y el de fase. Bueno, en esta transparencia vemos el gráfico de los ADK respecto de K omega 0. Durante este ejemplito vamos a mantener a P igual a 1 y en este ejemplo el periodo vale 2. Bueno, esta es una transparencia sobre la función sin. Tal vez me quedó mal ubicada, pero el propósito de la misma es de que vamos a trabajar mucho con la sin, es decir, con la expresión seno de algo sobre algo, y eso se define como la función sin. Acá, si no recuerdo mal, la vieron un poquito para uno o dos ejercicios en análisis matemático 1 y no sé si después también en análisis matemático 3. Acá tenemos un gráfico de la misma, obviamente no es periódica, pero sí respeta los cruces por ceros dado por el seno. Es una función par, además, como puede verse, tiene una discontinuidad evitable igual a 0, y el límite de la misma cuando el tiempo tiende a infinito, o el algo tiende a infinito, es 0. Vamos a ver, por eso su importancia, que la función sin es la transformada de Fourier de un cajoncito. Acá les va a llamar la atención por qué los cruces no se dan cada pi, ¿no? Cada pi unidades. Bueno, eso se debe a que por lo general hay una forma más amena de la sin, que es la que tienen acá, ¿sí? Donde se trabaja como la sin, se la trabaja como, o se la define mejor dicho, como el seno de pi t sobre pi t. Y el por qué es el gráfico que tienen acá, ¿sí? Siguiendo con con el ejemplito, el periodo dijimos que era t igual a 2, y lo que nos vamos a proponer es qué pasa si el periodo aumenta. Es decir, por ejemplo, si el periodo vale 2, 5, 10 y 20. Bueno, en el dominio temporal está de más decir qué es lo que pasa. Al aumentar el periodo, la frecuencia de mi señal, mi omega 0, va disminuyendo, ¿sí? ¿Cómo me van a quedar los ADK? Bueno, había preparado una micro simulación para mostrárselos. Vamos a analizar los casos de 2, el periodo 2, 5, 10 y 20. Si el periodo vale 2, los coeficientes ADK los tenemos acá en función de K omega 0. Obviamente no les estoy mostrando el del valor de K omega 0 igual a 0, sabrán por qué. Veamos el caso ahora de el periodo t igual a 5. Está en naranja, fíjense que está superpuesto al anterior. Periodo 10 en amarillo y periodo 20 en violeta. Bueno, a la luz de este gráfico lo que podemos ver es que a partir de aumentar el periodo de la señal, el gráfico de los ADK sobre una misma ventana de tiempo, de frecuencia en este caso, supongamos de menos 20 a 20, se da que estos ADK parecen volverse más densos, no sé si me explico, es decir, empiezan a quedar más juntitos. Además, otra cosa, parecen provenir de una envolvente en común, ¿sí? No sé si se alcanza a ver. Lo que sí, tal vez lo de la envolvente en común no se alcanza a ver porque a medida que aumenta el periodo, también la amplitud de estos ADK se va comprimiendo, ¿sí? Va tendiendo a cero. Entonces,
Lo que sí podemos decir es que, salvo esa atenuación de los ADK, parecen venir de una misma envolvente y se vuelven más densos, es decir, más cerquita. En frecuencia, ¿sí?, el ADK asociado a K omega 0 y el que le sigue y el anterior están más cerquita. Bueno, eso que acabo de mostrarles en MATLAB estaría un poco resumido en este gráfico. ¿Qué pasa con el espectro? Lo que les comentaba recién, los ADK parecen, se muestran más juntitos y su amplitud disminuye. En el límite, ¿qué pasa? Bueno, en el límite, si t vale 1 y t tiende a infinito, conseguimos representar una señal aperiódica a partir de una periódica. ¿Y qué va a pasar con los coeficientes ADK? Bueno, esto no es un periodo infinito, pero si t, por ejemplo, vale 500, fíjense que se explicita aún más esa envolvente que les comentaba anteriormente. Ese envolvente va a ser una sin en el caso de esta señal rectangular. La amplitud, fíjense, es prácticamente tiende a 0. Este espectro entonces se puede decir que se vuelve continuo. Ya los ADK dejarían de ser una señal de tiempo discreto para convertirse en esta señal en rojo, una señal de tiempo continuo. Es decir, que el espectro ahora es continuo. No es concluyente el análisis de un ejemplito, pero si escuchamos este ejemplo, esta medición que estamos haciendo, lo que nos dice es que si tengo una señal que no es periódica, tal vez su espectro sea una señal de tiempo continuo, con lo cual la expresión de síntesis, que para una señal periódica era de esta forma, donde trabajaba con una combinación lineal para la reconstrucción de Ft, una combinación lineal de exponenciales de frecuencia k por omega 0. Esta suma ponderada de exponenciales ahora tal vez se mantenga, pero las mismas, las exponenciales complejas van a estar cada vez más juntitas, es decir, su separación va a ser prácticamente infinitesimal. Y si tuviéramos que seguir trabajando sobre este ejemplo, podríamos o esperaríamos de que esta variable k omega 0 se convierta en una variable continua, vamos a llamarlo omega, y esta sumatoria termine convirtiéndose en una integral en el límite, ¿no? En el límite cuando el periodo tiende a infinito. Y es efectivamente lo que va a pasar. ¿Cómo respaldamos esto? Bueno, con las fuentitas. Acá partimos del marco, o sea, el marco constante y sonante que tenemos, que es serie de Fourier. Tenemos el cálculo de los ADK, la ecuación de análisis, el periodo, 2pi sobre omega 0. Y si trabajamos con la ecuación de síntesis, es decir, analizamos la reconstrucción de la señal periódica f de t como la combinación de las exponenciales complejas k por omega 0. Bueno, en esa ecuación de síntesis las exponenciales eran ponderadas por los ADK. Si reemplazamos los ADK por esta expresión, tendríamos lo que se observa en esta tercera ecuación. Acá que hacíamos, bueno, vamos a reemplazar el periodo 1 sobre t por, si despejamos de acá 2pi, me va a quedar omega 0 sobre 2pi por 1 sobre t, con lo cual me aparece este 1, perdón, no sé si lo dije bien o lo dije mal, lo vuelvo a decir. Si despejo de esta expresión el periodo 1 sobre t, o la expresión 1 sobre t mejor dicho, me va a quedar que es igual a omega 0 dividido 2pi. Reemplazo ese 1 sobre t por omega 0 sobre 2pi y me aparece este 2pi y este omega 0. Bueno, ¿esto a qué huele?
huele a una suma de Riemann, donde en esta suma de Riemann el argumento de la sumatoria sería todo esto por la exponencial. Omega 0 sería el ancho de mi partición, que bueno, el omega 0 va a tender a 0 cuando el periodo, ¿dónde está? El periodo t tiende a infinito. Bueno, si pensamos que en el límite esta suma de Riemann se va a convertir en una integral, el k omega 0 va a tender a omega, ¿no? El omega 0 que les comentaba recién, el ancho de la partición, va a convertirse en el diferencial omega, y esta expresión se puede reescribir de esta forma. Acá podemos ver que nos quedaría la señal aperiódica f de t dada por algo que depende de omega exclusivamente, y ese algo que depende de omega es se multiplica por la exponencial compleja, y este algo por la exponencial compleja, este algo va a ser las veces de los coeficientes a de k. Al ser una función de omega, se va a proponer como la transformada de Fourier de mi señal f de t, con lo cual esta es la expresión de la transformada, y a esa transformada, cuando la multiplico por e a la j omega e integro respecto de omega, se convierte en la expresión de la antitransformada. Una cosa que no dije acá es que esta integral, que iba de menos t sobre 2 a t sobre 2, termina extendiéndose de menos infinito a más infinito. ¿Por qué? Bueno, como la señal es la señal aperiódica a priori está definida dentro del intervalo menos t sobre 2, t sobre 2, fuera vale 0. Y además, no, perdón, me confundí, no era lo que quería decir. Como t tiene infinito, entonces estos límites van a terminar siendo de menos infinito a más infinito. Disculpen, me equivoqué. Bueno, entonces acá tendríamos la justificación de la ecuación de transformada entre corchetes y la ecuación de antitransformada. Pasándolo un poco en limpio, la antitransformada de mi señal f de t queda definida de esta forma, y esta sería la ecuación de transformada, ¿sí? Las observaciones que podemos hacer es que en el caso de la serie de Fourier, cuando trabajamos con una señal periódica, las exponenciales complejas se relacionan armónicamente, es decir, los armónicos son k por omega 0. Cuando tenemos una transformada de Fourier para una señal aperiódica, la relación de las exponenciales complejas es están distanciadas infinitesimalmente cerca, como se observa en la ecuación de síntesis, que cambia de una sumatoria a una integral. Esta relación es muy importante y es la que nos permite vincular los coeficientes de la serie de Fourier de una señal periódica y la transformada de Fourier de una señal aperiódica que está vinculada con la señal periódica que genera estos coeficientes. Si a esa señal aperiódica de transformada f de j omega yo la muestreo en la frecuencia omega igual a k por omega 0 y lo pondero por 1 sobre t, obtengo los coeficientes a de k. Eso se ve, por ejemplo, en esta transparencia, en la 16, donde yo acá tengo los coeficientes de Fourier, pero cuando calcule la transformada de Fourier de esta señal,
va a estar dada por una sin de qué frecuencia, una sin de qué forma. Una sin dada por el seno de omega p sobre 2 dividido omega por p sobre 2 por p. El factor 1 sobre t lo sacamos casualmente. ¿Por qué? Porque ese factor era el que alteraba la amplitud de los coeficientes ADK, como bien se ve acá. Pero si mi intención es buscar la envolvente, saco este factor 1 sobre t de mi ecuación o de la expresión de la transformada. Por eso en este ejemplito se ve claramente el vínculo que se mencionaba anteriormente. ADK por t va a ser igual a esta expresión, que va a ser la transformada de Fourier de este cajoncito. Esta expresión muestrada en qué omega, en el omega igual a k por omega c. Volvemos y lo que queda por mencionar es que gráficamente el espectro cambia de líneas a un gráfico de tiempo continuo. Esto quiere decir que cuando trabajamos con una señal periódica, el gráfico va a ser uno de líneas, y cuando trabajamos con una señal aperiódica, el espectro va a ser un gráfico de tiempo continuo. Bueno, acá les muestro un ejemplo rapidito de la transformada de Fourier del cajón que venimos analizando. En este caso ya directamente, al haber definido el marco de transformada a partir de la serie Fourier, directamente ya mostramos la señal aperiódica. Tengo un cajoncito que va el nivel alto desde menos p sobre 2 a p sobre 2. O, si quieren arrastrar el del ejemplo 1, sería la señal rectangular analizada con el periodo t tendiendo a infinito. ¿Cómo calculo la transformada de Fourier? Bueno, tomemos la ecuación de la expresión para la transformada, que es una integral de la señal en cuestión, en este caso el cajoncito, por la exponencial e a la menos j omega t. Si hacemos las cuentitas y recordamos la expresión de la sin, nos queda lo que nos mostraba el ejemplo que venimos analizando, que la expresión de la transformada va a ser p por la sin de omega p sobre 2. Nuevamente acá se observa cómo al comparar la transformada de Fourier con los coeficientes ADK, el periodo que vincula, el periodo t del ejemplo 1 que vincula la señal periódica con esta señal aperiódica, lo sacamos y se lo pasamos al miembro de los ADK, ¿sí? Eso es importante que quede claro. Gráficamente, ¿por qué lo sacábamos? Y lo sacábamos porque es el parámetro que atenúa el valor de mis coeficientes ADK. Esta era la envolvente que veíamos en el pequeño ejemplito que les mostré en MATLAB y el ejemplo que venimos analizando hasta ahora. Bueno, acá hay otro ejemplito para que analicen, y lo que pretende es calcular la transformada de Fourier de esta señal triangular que va de menos 1,5 a 1,5. El espectro termina siendo una sin cuadrada. ¿Por qué? Bueno, una ayuda es, piensen cómo expresar esta señal triangular a partir de dos cajoncitos, ¿sí? Y si recuerdan que la transformada de Fourier de un cajoncito es una sin, bueno, ese es un poco el camino para uno de los tantos para llegar a esta expresión. Siguiendo con otro ejemplo, vamos a calcular la transformada de Fourier de un impulso, ¿sí? Señal muy empleada en señales y sistemas. Para eso recordamos estas propiedades, esta de la unidad 1, que viene de la definición del impulso, la de extracción de muestra y estas que vamos a ver ahora, ¿sí? Que la integral de una exponencial
me termina dando un impulso multiplicado por 2pi, y si tengo la exponencial desplazada, una frecuencia omega 0, me va a dar un impulso desplazado. Ahora la vamos a ver a esas propiedades. Pero lo que queremos ver en este ejemplo es cómo calcular la transformada de un impulso. Bueno, directamente aplicamos la definición y nos va a quedar resolver esta integral, la del impulso, por la exponencial e a la menos j omega t. Si recordamos la propiedad de extracción de muestra, lo que nos dice la propiedad es que si tengo que integrar un impulso ubicado en un instante de tiempo a por una señal, eso equivale a muestrear la señal en ese desplazamiento del impulso, ¿sí? Si usamos esa propiedad, el impulso acá estaría desplazado en 0, por lo tanto esto sería igual a esta exponencial evaluada en 0. Por lo tanto, la integral me daría 1. Esto quiere decir que la transformada de Fourier de un impulso es una señal constante. ¿Cómo se interpreta este resultado? Bueno, se los dejo para que lo analicen. Esto es tiempo concentrado en un instante, y esto es una señal que se desparrama en todo el espectro o en todo el intervalo de frecuencias desde menos a infinito a más infinito, y se desparrama de la misma forma, ¿sí? ¿Cómo se interpreta ese resultado? Bueno, se lo dejo para que lo vean ustedes. Otro ejemplito de transformada, vamos a analizar la de una constante 1 sobre 2pi. Bueno, si pudiéramos usar una de las propiedades que no vimos, la de la integral de una exponencial de e a la menos j omega t, esa propiedad decía que la integral de la exponencial es un impulso por 2pi, ¿sí? Un impulso por 2pi. 2pi sale afuera, me quedaría que la transformada de una constante 1 sobre 2pi es un impulso. Pero bueno, esta propiedad no estaría piola a priori usarla porque todavía es una propiedad que no vimos. Otra forma de analizar esto es con el ejemplo que analizamos hace unos momentos, el ejemplo 2, si no recuerdo mal. A ver, en el ejemplo 3. En el ejemplo 3 lo que buscamos es la transformada de Fourier del cajón que venimos analizando. Bueno, si tenemos en cuenta ese caso, dijimos que la transformada de Fourier de cajoncito era una sin, ¿sí? De esta forma. P por sin de... no me voy a acordar. Sin de... ¿de qué? Sin de omega p sobre 2. Sin de omega p sobre 2. Bueno, como yo quiero analizar la transformada de Fourier de una constante, si usamos ese dato, podemos armar o explicar, podemos armar una constante a partir de esta señal, llevando P a más infinito, ¿sí? Entonces, si tengo este pulso rectangular y P tiene infinito, tendría una constante de valor 1. Al multiplicarlo por 1 sobre 2pi, tendría la constante que yo quería. Lo más importante es que esto nos permite ver que si yo tengo que transformar una constante, va a estar dada por el límite de P tendiendo a infinito. Y si P tiene infinito, ¿esto que me va a dar? Claramente un impulso. Entonces la transformada de 1 sobre 2pi va a terminar siendo un impulsito. Perfecto. Bueno, una tercera forma de mostrar que la transformada de una constante es un impulso es a partir de la ecuación de la antitransformada, ¿sí? Si yo tengo la antitransformada de una señal f de t,
dada por esta expresión, lo que yo quiero hacer es encontrar cómo va a ser la transformada para que la señal f de t en este caso sea 1 sobre 2pi. Como acá ya sospechábamos que la señal, la transformada va a ser el impulso, probamos. Y efectivamente me va a quedar la integral del impulso por e a la j omega t, y eso es 1 sobre 2pi, claramente, usando la propiedad de extracción de muestra. Acabamos de analizar varios ejemplitos de un cálculo para la transformada de Fourier de algunas señales. En cuanto a las condiciones de convergencia, están dadas también por las condiciones de Dirichlet. Como corolario se puede decir que las señales absolutamente integrables tienen transformada de Fourier, y que en las discontinuidades converge al valor promedio, ¿sí? No mucho más para decir. Bueno, acá tienen algunas transformadas de Fourier para las señales más empleadas. Fíjense que esto debería estar en la PEDCO, si no está, por favor avísennos. Propiedades de la transformada de Fourier similares a las que vimos para coeficientes similares a las que vimos para serie de Fourier de una señal periódica. Linealidad, desplazamiento temporal. También acá se ve una incorporación de fase dada por omega t0, inversión temporal, así que así como se flipea mi señal en el tiempo, lo mismo en el espectro. El escalado acá es interesante porque efectivamente hay un cambio, eso no pasaba con los coeficientes de una señal periódica, con los coeficientes de Fourier. Convolución, nada nuevo para nosotros. Multiplicación, teniendo en cuenta la propiedad de dualidad, también lo mismo. La relación de Parseval, donde nos muestra que la energía de la señal x de t es también encontrable a partir del espectro, ¿sí? Lo cual también nos deja ver que el módulo de la transformada de Fourier nos dice cómo es la densidad en frecuencia de mi señal x de t, así como los ADK representaban, la magnitud de los ADK representaban el aporte de potencia en el armónico késimo. Bueno, acá lo mismo, como la señal transformada x de j omega va a ser una señal de tiempo continuo, no, es necesario hablar de densidad de potencia, ¿sí? Bueno, creo que vamos a cortar acá. Quedan algunas actividades, pero esto lo estoy terminando minutos antes de la clase, así que ahí trabajamos lo que quede en clase.